Buenos días, estudiantes. Este video es para que puedan realizar la guía de estructuras celulares que enviamos hace una semana y media atrás aproximadamente. Eh, Continuamos con la unidad número 2, que es de la célula, ¿ya? Pero ahora nos vamos a enfocar netamente en las estructuras de la célula, ¿ya? Ustedes ya deberían tener conocimiento porque realizaron, ¿cierto?, el modelo celular de su elección, ya fuera la célula procarionte, célula eucarionte animal o vegetal. Y además ustedes realizaron el glosario de estructuras celulares, entonces ya también deberían conocer el nombre de las estructuras y sus funciones. Así que lo que vamos a hacer en esta clase más que nada es repasar todos esos contenidos y puedan desarrollar la guía número 1, ¿ya? De este segundo ciclo de aprendizaje. Bien, como ya sabemos, el objetivo de esta clase, de esta guía, va a ser desarrollar modelos que expliquen la relación que existe entre la función de una célula y sus partes. Ya vamos a considerar algunas de sus estructuras más considerables, que es el núcleo, citoplasma, membrana, pared, vacuola, mitocondria, cloroplasto, entre otras. ¿Ya? También las diferencias entre las estructuras de la célula animal y vegetal. Y para eso ustedes van a tener que asociar las estructuras de la célula eucarionte. Esta guía la pueden desarrollar con sus modelos celulares y también con su glosario. Ya la idea es que ocupemos esas evaluaciones que ya hemos realizado. Y también describir las funciones de estas estructuras. ¿Ya? Bien, para retomar tenemos que saber que todos estos modelos celulares se basan en la teoría celular, en la que dice que todos los seres vivos estamos constituidos por células. Ya, todos los seres vivos, es decir, plantas, animales, protozoos, hongos, bacterias, ¿ya? Dejamos de lado lo que también nos lleva a esto de la contingencia de la pandemia y los virus. Los virus, hay una discusión todavía a nivel de la comunidad científica de si se consideran seres vivos o no, ¿ya? Hay una postura en que dice que no son seres vivos, que necesitan de un ser vivo para poder replicarse, ya sea una bacteria o una célula, por lo tanto no es considerado un ser vivo, ¿ya? Otro postulado de la teoría celular es que es la unidad básica de la vida, ¿ya? Y más simple de organización. A partir de este nivel de organización aparece la vida, ¿ya? Antes tenemos niveles atómicos, como por ejemplo las partículas subatómicas, los átomos, las moléculas, las macromoléculas y los organelos celulares, ¿ya? Ahí no hay vida, sino que a partir de la célula empieza. Luego ahí tenemos, ¿cierto?, que las células al haber un conjunto de ellas forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas y los sistemas un organismo completo. ¿Ya? El tercer postulado es que las células se originan siempre de una ya preexistente. ¿Ya? La célula no se forma de la nada, sino que a partir de una célula ocurre una replicación, ocurre una división celular, lo que conlleva, ¿cierto?, a la formación de una nueva célula. Vamos a ver algunos rasgos comunes de todas las células, que nosotros ya lo habíamos visto en la clase anterior. Y uno de estos rasgos comunes es que todas las células tienen membrana plasmática, ya sea una célula procarionte o una célula eucarionte, ¿ya? Y esta es la que, de cierta forma, limita a la célula con su medio interno y su medio externo, ¿ya? Como dice acá, regula los intercambios con el exterior, la entrada y salida de sustancias. Hace posible la composición del medio celular y que éste se diferencia, ¿cierto?, con el medio que rodea la célula. También tenemos el citoplasma, que es un líquido viscoso compuesto de agua y proteínas, ¿ya?, en donde están inmersos los demás organulos o organelos celulares. Y en este citoplasma se desarrollan una variedad de reacciones metabólicas que hacen posible que la célula esté viva, ¿ya? Reacciones metabólicas como la respiración, la producción de energía, eh, el metabolismo de los nutrientes, etcétera. ¿Ya? Y en su seno, en su interior, se encuentran entonces estos organulos celulares, estos organelos celulares. ¿Ya? Por ejemplo, ahí apuntamos a una estructura que ustedes ya deberían saber, que es una mitocondria. ¿Ya? Y además mencionar que todas las células tienen un organelo que es los ribosomas. ¿Ya? De hecho, la procarionte es el único organelo que presenta. ¿Ya? Que son estos
puntitos que vemos ahí en este modelo celular y que están asociados al retículo endoplasmático rugoso. Por eso también lleva este nombre rugoso, porque está en presencia de esta ribosoma, ¿ya? Que se encarga de la formación de proteínas dentro de la célula y que estas proteínas son muy necesarias para que la célula pueda desarrollar todas sus funciones vitales. Otro elemento muy común en todas las células, y todos lo tienen, es el material genético, ¿ya? El ADN. Este material genético lo vamos a encontrar encerrado en un núcleo si es una célula eucarionte o disperso en una zona llamada nucleoide si es una célula procarionte. ¿Ya? ¿Cuál es la función de este ADN? De este material genético, ¿ya? Es el que dirige todas las funciones celulares, ¿ya? Y también posibilita la transmisión de los caracteres hereditarios a la descendencia, ¿ya? Es decir, a las células hijas, ¿ya? Vamos a ver algunas estructuras generales de las células procariotes, ¿ya? Procariotas, procariontes, que estas son las células más sencillas y pequeñas, son mucho más pequeñas que las células eucariotas, ¿ya? Acá el ejemplo clásico son las bacterias, ¿ya? Las bacterias son células procariontes, es decir, células carentes de un núcleo, no así de ADN o de material genético, ¿ya? Todas las células tienen material genético, solamente que las procariontes no tienen este material encerrado en un núcleo, ¿ya? Acá tenemos una imagen que nosotros ya lo habíamos visto con algunas estructuras básicas, ¿ya? Algunas estructuras como por ejemplo la pared celular, ¿ya? La pared celular es una estructura que rodea la membrana plasmática y le da rigidez, ¿ya? Le da una coraza, digámoslo de esta manera, a la célula, la protege y le da resistencia. Y ahí aparece la pared celular. En otras ocasiones también existe una envoltura más externa aún que se llama cápsula, ¿ya? Entonces, algunas bacterias que son más resistentes, por ejemplo, a los antibióticos, además de la pared, además de la membrana, contienen una cápsula proteica, una cápsula que las protege. La membrana plasmática dijimos que la tienen todas las células, ¿ya? Y a veces esta membrana plasmática en las bacterias, en las células procariontes, tienen unas invaginaciones. Estas invaginaciones son estos pliegues que podemos ver ahí llamados mesosomas, ¿ya? En los mesosomas, que son estos pliegues de la membrana, que son pliegues internos, se encuentran enzimas que son necesarias para la respiración celular. La respiración celular es un proceso que ocurre en todas las células y es para la obtención de energía, ¿ya? Al igual que nosotros, si no nos alimentamos, no producimos energía y no podemos realizar ninguna de nuestras funciones vitales, ¿ya? También la célula procarionte va a contener numerosos ribosomas, estos organelos que dijimos que estaban presentes en todas las células, ¿ya? Los ribosomas son los encargados, ¿cierto?, de la formación de proteínas, ¿ya? Y también tenemos material genético, dijimos que es un ADN circular y que se encuentra disperso dentro de la célula, no está contenido en un núcleo. ¿Ya? También hay células procariotas que son fotosintéticas, ¿ya? Al igual que la célula vegetal eucarionte. Es decir, estas células llamadas cianobacterias realizan fotosíntesis también y disponen de unas laminillas, ¿ya? Membranosas con clorofila y otros pigmentos, ¿ya? En la célula vegetal recuerden que el que contiene la clorofila es el cloroplasto. Acá la célula procariota que realice fotosíntesis no tiene cloroplasto porque no tiene más organelos que los ribosomas y tiene estas laminillas que realizan la misma función, ¿cierto?, que los cloroplastos en la célula eucarionte. Y además, las células procariontes, las bacterias, pueden o no tener flagelo, que son estas colitas que tiene la célula, la cual les sirve para desplazarse, ¿ya? Acá podemos ver que esta célula, esta bacteria, tiene 3 flagelos, puede tener 1 o 2, o simplemente no tener ninguno, ¿ya? Entonces, células procariontes, tenemos las bacterias, ¿ya? Por ejemplo, las que causan enfermedades a plantas, animales,
a nosotros, que somos también animales, y también las cianobacterias, que son estas células procariontes, pero que realizan fotosíntesis. Ahora vamos a ver el tema de las células eucariotas o eucariontes, ¿ya? Que estas son aquellas que sí tienen un núcleo definido en donde está rodeado el ADN, ¿ya? Son unas 10.000 veces mayores que las células procariotas y que tienen una organización celular más compleja. Esta organización celular más compleja entonces es otorgada por los numerosos estructuras celulares u organelos que contiene la célula eucariota, que es la base de la clase de hoy, ¿ya? Todo lo que estamos diciendo anteriormente es a modo de repaso, ¿ya? Y acá tenemos los dos tipos de célula eucariota, animal y vegetal, ¿ya? ¿Cómo podríamos aquí nosotros diferenciar la animal de la vegetal, ¿cierto? Por ejemplo, una gran vacuola central, que esa es parte de la célula vegetal, ¿ya? O también otros organismos que no posee el animal, que son estos cloroplastos, que son estos organelos que vemos de color verde ahí, que contienen clorofila, que son necesarios para la fotosíntesis, ¿ya? Y una estructura que no tiene la vegetal, los centriolos, que participan en la división de la célula animal, ¿ya? Pero si nos damos cuenta hay una estructura también central y de gran tamaño en ambas, que es el núcleo, y que adentro está contenido el ADN. Entonces, como yo les decía, esta estructura más compleja de la célula eucariota es por el conjunto de organelos membranosos, ya que están dentro de la célula eucariota, ¿ya? En donde destaca, como dijimos, el núcleo, que es una estructura diferencial entre la procarionte y la eucarionte. Acá. ¿Ve? Y ahí vemos los dos núcleos en ambas células. En el núcleo se encuentran varios cromosomas, ¿ya? En un número fijo por cada especie, ¿ya? Esto es más complejo y esto ustedes lo van a ver en segundo medio, por ejemplo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con los cromosomas, ya que más que nada son ADN que está condensado, que está enrollado y que es un número fijo por cada especie. En la especie humana, por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 aportados por el padre y 23 aportados por la madre. Entonces, al unirlos tenemos la dotación cromosómica total, que son 46, que es característico de nuestra especie. Y acá tenemos un montón de organelos que están presentes en ambas células y las cuales vamos a describir a continuación. Como les digo, ustedes pueden tener ahí a mano cuando vean la clase su modelo celular y su glosario. Eso los va a ayudar bastante a entender todos los contenidos de esta clase. Acá otra vez diferenciamos con los cuáles son estos organelos exclusivos de las células vegetales. Ténganlo muy en cuenta porque en la guía aparece cuáles son exclusivos de esta célula y cuáles de la célula animal. Y acá tenemos esta vacuola que contiene sustancias nutritivas y agua. Tenemos también los cloroplastos. Tenemos la pared celular, que es propia de la célula vegetal, ¿ya? Y también organelos exclusivos de las células animales, que son estos centriolos, ¿ya? Vamos a partir por un organelo, por una estructura, dijimos, común para todas las células, que es demasiado importante porque limita a la célula con su medio interior y su medio exterior, ¿ya? Es una finísima lámina que separa el medio interno de la célula con el medio externo y que además controla el paso de nutrientes y otras sustancias. Cuando nosotros en la clase anterior, en la guía, hicimos una analogía entre una fábrica y la célula, ya las paredes o el cerco de esta industria, de esta fábrica, entonces sería esta membrana plasmática, ya que permite la entrada y la salida de sustancias. ¿Ya? Y aquí podemos ver una imagen de ella, que es una doble membrana, ¿ya? Tiene una capa arriba y otra capa abajo, es como un sándwich de pan de molde, ¿ya? Algo así. Y se le llama una doble capa de fosfolípidos, ¿ya? Esta capa de fosfolípidos tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Hidrofóbica quiere decir que repele el agua, que le tienes como un miedo, eso es una fobia, literalmente es un miedo al agua,
Por lo tanto, están orientadas hacia adentro, ¿ya? Las colas. Y lo que queda al exterior, que son estos circulitos que forman ahí la membrana, serían las cabezas de estos fosfolípidos y que quedan al exterior porque son hidrofílicas, es decir, tienen afinidad con el agua, ¿ya? Y sabemos que dentro de la célula y fuera de la célula son medios acuosos, es decir, agua. Y llamamos esto una bicapa, es decir, dos capas, ¿ya? Que además tienen proteínas, ¿ya? Que estas son las que permiten el paso de alguna sustancia, ¿ya? Tienen distintos tipos de proteínas, tanto en el interior como en el exterior. Además, moléculas de colesterol, que son lípidos, que son grasas, ¿ya? Que le dan cierta rigidez a la membrana. Y glúcidos, que son azúcares, ¿ya? Que también forman parte de esta membrana. Pero toda esta estructura más compleja, ustedes la van a ver en cursos más adelante, ¿ya? Ahora lo que me importa es que sepan cuál es la función principal, que es el paso, que controla el paso de nutrientes y otras sustancias, ¿ya? Entonces, además de eso, aislamiento, creación del medio interno y permeabilidad selectiva. Eso quiere decir que deja entrar algunas sustancias y otras no, ¿ya? Por ejemplo, sustancias que son perjudiciales para la célula o tóxicas, no las deja entrar y lo que deja entrar son nutrientes, ¿ya? El alimento que necesita la célula, el oxígeno, el agua. Acá tenemos una imagen de microscopio electrónico donde podemos ver esta doble capa de célula, ¿ya? Y ahí tenemos modelos de esta membrana. Los modelos los utilizan los científicos para poder entender y explicar mejor estas estructuras que son a nivel microscópico, ¿ya? Continuamos con partes de la célula, el citoplasma, y este es el medio interno de la célula, ¿ya? En él se localizan todas las estructuras de la célula, los organelos. Es una consistencia viscosa, ¿ya? Es viscosa porque de esa manera permite que estén estos organelos anclados de cierta manera, ¿ya? No sé si alguno recordará o habrá comido, no sé, jalea, y que a veces le ponen fruta a la jalea, ¿ya? Entonces esta fruta, ya sea plátano o manzana que a veces le ponen, serían estos organelos y la gelatina sería el citoplasma, ¿ya? A modo de ejemplo, de analogía. Este citoplasma contiene agua, sales minerales y proteínas, ¿ya? Y en él se realizan todas las reacciones que ocurren dentro de la célula. Y también dentro de esta sustancia viscosa hay microtúbulos, microfilamentos que sirven para que estén anclados estos organelos, ¿ya? Y eso se denomina citoesqueleto. Uno de las estructuras de la célula eucarionte, entonces tenemos el retículo endoplasmático, que es un conjunto de pliegues, de canales membranosos que están intercomunicados entre sí, lo podemos ver ahí. Son como túneles, ¿ya? Como canales que están dentro de la célula, ¿ya? Si las membranas de este retículo endoplasmático tienen adosados ribosomas, se va a llamar retículo endoplasmático rugoso. Por ejemplo, acá en la imagen tiene estos ribosomas y es el retículo endoplasmático rugoso. Ahí tenemos otras imágenes que podemos ver ahí a modo de microscopio electrónico más detallado. Y bien, si las membranas, estas cisternas, estos canales del retículo endoplasmático no llevan ribosoma, son el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Ahí. Entonces, si no tiene, es liso, si tiene, es rugoso. Bien, ¿cuáles son estas funciones? La función principal del retículo endoplasmático es acumular, transformar y transportar proteínas y otras sustancias. Como los ribosomas son los que producen las proteínas, entonces acá el retículo endoplasmático las acumula. Y también producen lípidos y otras sustancias. Los lípidos son los conocidos, nosotros los conocemos como las grasas, ¿ya?
Recuerden que si voy muy rápido en la presentación es para que el video sea más corto, pero ustedes pueden pausarlo, pueden tomar apuntes, pueden volver a escucharlo, etc. Vamos a ver el aparato de Golgi, que este es un conjunto de sacos aplanados que están cerca del núcleo. ¿Ya? Esa es una de las características. Si se fijan, es muy parecido al retículo endoplasmático, ¿ya? Pero la diferencia es que este está cerquita del núcleo, ¿ya? Todo el conjunto del aparato de Golgi se llama dictiosoma. ¿Cuál es la función? Interviene en la secreción celular, es decir, en la producción de sustancias, ¿cierto?, que pueden ser exportadas hacia afuera de la célula. Y también en la formación de otro organelo que es muy importante, que son los lisosomas, ¿ya? Y bien, ahora continuamos entonces con ellos, con lo que acabamos de nombrar, con los organelos entonces que son formados en el aparato de Golgi. Estos lisosomas son vesículas esféricas, ¿ya? Y que tienen una membrana simple. ¿Ven? Ahí vemos que a partir de este aparato de Golgi se producen estas vesículas que dentro tienen sustancias. Y tienen sustancias hidrolíticas, ¿ya? Es decir, sustancias que rompen sustancias. Y realizan estas funciones digestivas. ¿Ya? Sería como el estómago que tenemos nosotros. Esa función la cumplen los lisosomas. Otras estructuras también que son las mitocondrias, son organelos ovalados, ¿ya? Y estos tienen una doble membrana. Ahí tenemos una imagen de ello. ¿Ya? Tienen una membrana externa y una membrana interna. Alrededor, ¿cierto? Bueno, dentro se repliegan y forman estas invaginaciones, que se llaman crestas mitocondriales, ¿ya? Pero para ahora no es tan relevante este punto. ¿Qué me interesa que sepan ustedes de este organelo? Que es como semejante a una célula procariota, es semejante a una célula primitiva, ya que está dentro de un eucarionte. Tiene una estructura muy parecida a una célula procariota y tiene también ADN propio. Funciones de la mitocondria, lo que realmente me interesa que ustedes sepan de este organelo, que realiza la respiración celular. Al producir entonces la respiración celular, produce energía, ¿ya? Es decir, degrada, ¿ya? O sintetiza o rompe la materia orgánica con oxígeno. Los ribosomas, estos están en todas las células, ya que dijimos que eran estos circulitos pequeñitos que estaban en cada una de las células de nuestros modelos celulares. Tienen proteínas y ARN, otro tipo de material genético. Realizan entonces esta síntesis o formación de proteínas. Los centrosomas, ¿ya? Que forman los centriolos, dijimos que era una estructura propia de las células animales, ¿ya? Ahí está. Entonces el centrosoma está formado por los centriolos, ya que son dos pequeños cilindros dispuestos perpendicularmente, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, como vemos en la imagen, ¿ya? Y que están constituidos por estos microtúbulos, ¿ya? Nosotros no nos vamos a adentrar tanto en este tema, ¿ya? Lo que nos importa de esto es que participa en la división de la célula. Esa es la función, ¿ya? Y que también además es exclusivo de las células animales. Y que forman los cilios y los flagelos, ¿ya? Recuerden que las células eucariontes también pueden tener flagelos. El núcleo dijimos que era un organelo muy importante dentro de la célula eucarionte. Ya está formado también por una envoltura nuclear y esta envoltura nuclear concentra dentro de él entonces el material genético o el ADN. Ya es una estructura, una membrana doble que contiene además poros y estos poros permiten también intercambio de sustancias y está adosado ahí, como vemos,
con el retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque tiene ahí ribosomas. Ya, se comunica con el núcleo. Y tiene la cromatina que dijimos que es ADN. ¿Ya? Esto es muy detallado. Lo que me interesa entonces es que acumula o que posee dentro de él el ADN, que es propio de las células eucariontes. Entonces, el núcleo es el que dirige todas las actividades de la célula, es como el cerebro de la célula, ¿ya? Vamos a ver la pared celular y ahí nos aparece automáticamente la célula vegetal, porque es propio de la célula vegetal, ¿ya? Y está formada por celulosa, una estructura, una sustancia, perdón, propia de las células vegetales, ¿ya? Ahí podemos ver una estructura de la pared celular. Y tiene algunas interrupciones, dice ahí, algunos canales que permiten el intercambio de sustancias. Ya son unos espacios. ¿Cuál es la función también de la pared celular? Permitir, ¿cierto?, un soporte mecánico, y esto le da rigidez a la célula y permite que no se deforme. En los hongos, ¿ya? También existe una pared celular, pero no está formada de celulosa, sino que de una sustancia llamada quitina. Los cloroplastos, estos están cargados de una sustancia de color verde llamada clorofila, por eso las plantas son de este color, ¿ya? Y estos están dentro de los cloroplastos. Estos cloroplastos están formados por una membrana exterior y también interior, ¿ya? Tiene una doble membrana, al igual que la mitocondria, ¿ya? ¿Qué más les puedo comentar del cloroplasto? Bueno, me interesa eso, que sepan que es una estructura de doble membrana, que contiene clorofila y que en él se realiza la fotosíntesis, ya proceso por el cual las células vegetales pueden obtener su propio alimento. Otros plastos, ya que son otros organelos que son parte de la célula vegetal, ¿ya? Y que almacenan sustancias y sintetizan otra sustancia importante para la célula. Están los cromoplastos. Los cromoplastos son organelos, ya, que contienen otro tipo de pigmento. ¿Ya? Por ejemplo, el tomate tiene cromoplastos y eso le da ese color rojo, ¿ya? Que si bien es un vegetal, no contiene cloroplasto, contiene cromoplasto, ¿ya? Que son coloreados, son los que le dan los colores a los vegetales, a los pétalos, a los frutos, etc. Los leucoplastos, leuco significa blanco, ¿ya? Estos están presentes, por ejemplo, en la papa. Si nosotros partimos la papa y la vemos en microscopio, no vamos a encontrar cloroplasto ni vamos a encontrar cromoplasto, sino que leucoplastos, que son de color blanco y almacenan sustancias. Por ejemplo, el almidón. Son incoloros, ¿ya? Las vacuolas, ¿ya? Son vesículas rodeadas de una membrana. Y sabemos que las vegetales tienen una gran vacuola central que acumula agua. Acá podemos ver en la imagen una vacuola con mucha agua y una vacuola con poca agua. Lo que hace entonces es encogerse, y es por eso cuando se nota cuando, por ejemplo, una planta no es regada y pierde agua. Almacenan productos celulares, agua, también sales minerales, ¿ya? Otro organelo importante son los peroxisomas, ¿ya? Que contienen enzimas oxidantes, ¿ya? Y bien, esto entonces serían todas las estructuras de la célula eucarionte, con la cual ustedes van a poder realizar la guía que vamos a ver a continuación, que es la guía número 2, ¿ya? Que tiene que ver solamente con estructuras celulares. Ya sabemos cuál es el objetivo, sabemos cuáles son los indicadores de evaluación y vamos a leer las instrucciones. Antes de realizar esta guía,
es importante que observen esta clase que va a estar en el canal de YouTube, ¿ya? El link va a ser enviada a sus profesores jefes durante esta semana, ¿ya? También lo voy a comunicar en Instagram para que ustedes también puedan difundirlo entre ustedes, los compañeros. La primera actividad, miren, se las voy a poner bien facilita, va a ser reconocer nomás, ¿ya? Dentro de este dibujo que yo les puse aquí, ¿ya? Que es una célula eucarionte animal, ustedes la van a pintar según estas claves. Las claves son los colores. Van a reconocer en él cuál es la membrana y la van a pintar de color café claro. ¿Cuál es el citoplasma? De un amarillo fuerte. Van a pintar el nucleoplasma, ya que es la sustancia que está dentro del núcleo, de color gris. La membrana nuclear, que es la membrana que forma el núcleo, de café oscuro. El nucleolo, que es una estructura central que está dentro del núcleo. El aparato de Golgi, ya que son estos sacos aplanados de color rosado. Los microtúbulos, ya que son estas sustancias que están dentro del citoplasma, la van a dejar de color blanco. El retículo endoplasmático rugoso lo van a pintar de color azul oscuro. Recuerden que el rugoso es el que tiene los ribosomas. Y tengan cuidado de no pintar los ribosomas, solo el retículo endoplasmático, porque los ribosomas van a ir de color rojo. Los lisosomas de color morado, recuerden que son estas vesículas circulares. El flagelo, la colita de color verde y el retículo endoplasmático liso, el sin ribosomas de color celeste. ¿Ya? Lo mismo van a hacer después, pero con la célula animal vegetal. Van a pintar acá cuáles son las estructuras. Bien, bien facilito. Y después la actividad número 2, ya que esto lo tienen que completar con ayuda de su libro, por ejemplo, de la página 58 a la 63. Pueden encontrar cuáles son las funciones de la célula, perdón, de los organelos celulares, o también al revisar este video. ¿Ya? Acá aparece el organelo, ustedes colocan acá la función, ¿ya? Y me ponen acá si pertenece a la célula animal o vegetal. Si pertenece a ambas, le colocan sí a ambas, si no a la que es de exclusiva. ¿Ya? Acá, por ejemplo, también le pongo digestión de proteínas. ¿Ya? ¿Qué organelo se encarga de eso? Acá ustedes tienen que colocar el nombre del organelo. ¿Ya? Y así, son 10 organelos que ustedes van a organizar acá. ¿Ya? Y esto lo vamos a revisar en una clase online que la vamos a agendar para la próxima semana y que también les voy a dar a sus profesores jefes cuál es el horario, cuál es la sala de webclass y cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que tener lista esta guía para la próxima semana. Insisto, no me la tienen que enviar, solo realizarla, ¿ya? En su cuaderno o impresa si es que pueden hacerlo y la revisamos la próxima semana, ¿ya? Espero que haya sido una clase provechosa, que hayan podido tomar apuntes y nos vemos la próxima semana, chicos. ¿Ya? Les dejo un abrazo gigante y espero que participemos en la clase online de la próxima semana. ¿Ya? Que estén bien.